Aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roberto Pedales con este nuevo video, Civilización Ancestral, se llama este canal. Vamos a hablar del doctor Ehrman o Bart Ehrman, destruyendo lo que es la historia de la crucifixión y la resurrección. Yo voy a ponerlo, voy a traducir lo que él dice y dar mi punto de vista. ¿Qué es lo que sucede con esto de las religiones, específicamente la religión cristiana? O cualquiera que ustedes quieran poner, musulmana o judía, ellas tienen una particularidad, amigos. Dicen que todo lo que tienen como información en el libro que ellos proveen a sus fieles, está todo lo que ellos tienen que saber. Pero debemos nosotros también tener una contraparte, y esa contraparte debería ser cuando se hacen descubrimientos arqueológicos tratando de buscar evidencias sobre eso que ellos se dice. Ahora, vamos, aquí son 11 minutos, prácticamente casi 12 minutos que dura este video. Yo no creo que vaya a ser una reacción de todo. Hoy no quiero hacer el video tan largo. Vamos a llegar hasta la mitad, 5 minutos, 6 minutos. Hacemos una primera parte y luego la segunda parte para otro día. Perfecto. Estamos tratando de subir material de 2 a 3 veces por semana y haciendo unos videos cortos del material que se vaya subiendo como video largo. Entonces arrancamos por aquí. Gospels are our sources for knowing about the resurrection of Jesus. Are they the kind of sources that historians would want when trying to establish what probably happened in the past? I think the answer to that question is no. When Él dice que los evangelios son la única o los únicos libros que nosotros tenemos para poder comprobar lo que ha ocurrido en el pasado, específicamente lo que es la historia de Jesús. Pero dice el doctor Ehrman, perdón, que no se pueden tomar como realmente documentos que nos puedan demostrar que eso ha ocurrido como tal, que está allí escrito en esos evangelios. Y ya les explicaré el por were qué. the Gospels written? Well, they are not contemporary to the events they narrate. Scholars debate when the Gospels were written, but by far the most common datings are that Mark was written sometime around 65 or 70 AD. Ese es un problema que no todo el mundo sabe y es el siguiente. Los evangelios se escribieron entre 30, 40, 50, 60 años, no realmente en el momento que ocurrieron los hechos. No era que los apóstoles estaban allí con Jesús anotando todo lo que Jesús decía. Hay otro punto bien interesante sobre esto que no todo el mundo sabe, y es las enseñanzas de Jesús fueron dadas en arameo. No hay ningún evangelio original escrito en arameo. Fueron escritos 40 o 50 años después, aproximadamente, en griego, y un griego muy, pero muy bueno. Se ve que las personas que escribieron ellos eran seguidores de Jesús, mas no personas que estuvieron allí con Jesús a su lado, siguiendo las enseñanzas de él. Pero ¿por qué se dice que era un griego, o las personas que lo escribieron en griego tenían una educación bastante alta de la manera como estaban redactados? Porque los apóstoles no hablaban griego. Ese es el punto inicial aquí. Seguimos escuchando. Luke and Matthew about 10 or 15 years later, John maybe 10 or 15 years later, so John maybe around the year 90 or 95, Matthew and Luke around 80 to 85. These are the dates that are taught throughout the universities and divinity schools and seminaries of North America Sir. and Europe. I take them to be right for reasons that I can give you if anybody really wants to know. It's complicated arguments. If these dates are correct, it means that our earliest account of Jesus' resurrection is 40 years after the event. 40 years after the event. Well, Paul was writing before that, wasn't it? Yes, Paul was writing before that. Paul talks about the resurrection in 1 Corinthians. Well, that's 20 years after the event. So that's better. Él dice que pudiese ser que entre todos los evangelios hay un promedio de 50 años después de lo que ocurrió. Pero hay evidencia que pueden apuntar
lo que es el Evangelio de Pablo, los Corintios, eh, pudieron estar escritos 20 años después de la muerte de Jesús. The Gospels give us the narratives. Paul makes reference to it, but there's a 20-year gap. You don't have somebody who was there writing about it. Second point, none of the authors were eyewitnesses. Paul himself indicates that he was not an eyewitness. Dice que ninguno de los evangelios que están en la Biblia se dice realmente que fueron testigos presenciales del hecho. Cada uno de los evangelios tiene un nombre en particular, pero el problema es que se dice de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Lucas, pero se comenta que eso lo editaron y lo escribieron de esa manera. Por eso es que la gente asocia que fueron ellos directamente las personas que escribieron eso por primera vez. And none of the gospel writers was an eyewitness. People, of course, call the gospel books Matthew, Mark, Luke, and John. Well, they call them Matthew, Mark, Luke, and John because we don't know who wrote these books, and there's no point calling them Sam, Fred, Jerry, and Harry. I mean, they're written by people. We don't know who they were written by. They are anonymous. You might not think so because they have the title, The Gospel According to Matthew. Whoever put that title on it was an editor later. The original books are all anonymous, written in the third person. Moreover, the followers of Jesus were Aramaic-speaking peasants from Galilee. Lo que recarga aquí el doctor Barth sobre el idioma que se hablaba en ese momento, las enseñanzas y las personas se comunicaban para aquel entonces era en arameo, en Galilea, no hebreo. Lower class men who were not educated. And John in Acts chapter 4 verse 13 are literally said to be illiterate. Aquí refleja el doctor Barth que supuestamente es lo que se dice en la acta de la Biblia, se dice que Juan y Pedro no tenían estudios como tal, eran personas analfabetas. They couldn't read and write. Of course not. They were fishermen. They didn't go to school. The vast majority of people in the ancient world never learned to read. Comenta que la mayoría de las personas en la antigüedad no iban a la escuela. Sencillamente eran analfabetas porque el sistema educativo no era como hoy día. Mucha gente pasa por alto esa información. Alone right. And their native language was Aramaic. These books are written in Greek by highly educated, rhetorically trained writers who are... Entonces, eso es lo que compara ellos para poder saber si fueron escritos por los seguidores de Jesús o no, porque las personas que escribieron, y es lo que yo les estaba diciendo al principio, lo está recalcando aquí, fueron personas, las que escribieron los evangelios, fueron personas que no estuvieron en el sitio como testigos, y se ve que son personas que tenían una muy alta educación en griego, cosa que era lo contrario del caso de los apóstoles de Jesús. Skilled in Greek composition. Probably not disciples and don't claim to be disciples. Where did these authors get their stories from? Well, if they were not disciples of Jesus, they must have heard the stories from somebody. Es lo que está diciendo el doctor aquí. ¿De dónde ellos sacaron la información de Jesús? Bueno, de manera oral. Who heard the stories from somebody, who heard the stories from somebody, who heard them from somebody. De alguien que escuchó la historia, de otra persona que escuchó la historia, de otra persona que escuchó la historia. Así se fue pasando la información hasta llegar al punto donde los griegos comenzaron a escribir sobre cada uno de los evangelios. Stories about Jesus, including his resurrection, had been in circulation year after year after year from the time that his disciples knew that he got killed and believed he got raised from the dead. They told stories to convert people. They improved the stories sometimes. El doctor Barth comenta que esas historias fueron año tras año transmitiéndose para poder convertir a la gente en cristianas. Y en muchas ocasiones debieron haberlas mejorado las historias para convencer aún más a la gente de convertirse en cristiano.
times. They changed the story sometime. The stories got modified in the process of transmission over the course of decades before anybody wrote the stories down. Él dice que en muchas ocasiones pudo haberse cambiado, editado, mejorado, hasta que llegó la historia final a la persona que escribió por primera vez el evangelio o cualquiera de los 4 evangelios principales que son canonizados. Otra cosa importante aquí, hay muchos evangelios, amigos. Lo que pasa es que son nada más 4 los que se toman en cuenta como evangelios que se puede creer que lo que está ahí escrito fue real. These stories are based on oral reports that have been in circulation for decades. What happens to oral reports in circulation year after year, decade after decade? They get changed. What evidence do we have that the stories about Jesus' death and resurrection? Es lo que dice el doctor aquí, lo siguiente. Cuando estas historias orales, y más que son largas, la de los evangelios, cuando digo son largas porque son historias, no son historias de 2, 3 páginas, se van transmitiendo, se va perdiendo la esencia de los detalles. Got changed, you can read the stories yourself. Simply read Mark's account of Jesus' death and then read John's account of Jesus' death and make a list of everything that happens in both and compare your lists. You will find that there are stunning differences. Es lo que ahora son de las diferencias de los evangelios. Si se lee uno y se compara con el otro, ve que las diferencias son muy grandes. In fact, there are discrepancies. Let me give you just a list of very quick examples. What day did Jesus die on? That's a simple question. Dice el doctor, aquí va a dar un ejemplo sobre lo que es la discrepancia que hay entre un evangelio y otro. ¿Cuál fue el día que Jesús And murió? luckily, we're told in both Mark and John. Marco y Juan. Va a hablar de las diferencias que hay entre esos In evangelios. Mark's gospel, we're told that Jesus died the day after the Passover meal was eaten in Jerusalem. Amigo, yo no sé cómo se dice Passover en lo que es español. Creo que es la Pascua. Bueno, él dice que en Marco dice que Jesús murió un día después de las Pascuas. Creo que se dice así, amigos, en español. Después de haber comido. John tells us explicitly, chapter 19, verse 14, that Jesus died the day before the Passover meal was eaten. Pero dice que Juan dice otra cosa, que Jesús murió un día antes de las Pascuas, On the day of preparation for the Passover. que fue el día que se estaba preparando todas las cosas para las Pascuas. That's different. He couldn't die both days. Entonces es lo que dice, él no pudo haber muerto un día antes o un día después, o murió un día antes, un día después, pero no pudo haber muerto en los 2 días. Y esas discrepancias, ¿por qué están allí? Amigos, esto es más complicado de lo que nosotros podemos creer, pero hay muchas cosas que están con errores, las dejaron así. Cuando se trata de buscar una respuesta en los seguidores del cristianismo, siempre le dan una excusa a uno para decir, oye, esto se dio de esta manera porque no hay que tomarlo de esta manera, hay que entender de aquella manera, y entonces a la final es como aquel refrán que dice, quien no la gana le pata, pero nunca la pierde. Yo jamás he escuchado a ningún cristiano que tenga mucho conocimiento en la Biblia decir, hay un error en la Biblia. Y sí los hay. Yo voy a traer videos haciendo las comparaciones entre el Viejo y Nuevo Testamento, las discrepancias que hay entre el Nuevo Testamento, cosas que dice Jesús que van contrarias a lo que se dice en el Viejo Testamento. Por ejemplo, les voy a decir algo bien rápido aquí para que lo puedan ustedes mismos investigar sobre eso. Jesús es el Mesías, según el cristianismo. Pero si ustedes van y buscan en el diccionario qué significa la palabra Mesías, es una persona que
supuestamente, según el Viejo Testamento, iba a venir para salvar el pueblo de Israel de la opresión, instaurar de nuevo el reino sobre la tierra. Y Jesús no hizo eso. Ustedes bien saben que más bien fue muerto y crucificado. Entonces, no podemos llamar a Jesús el Mesías, pero la gente lo llama el Mesías. Y esa es una discrepancia que hay allí, que realmente a medida que fueron pasando las generaciones, se quedó así y nadie ha investigado sobre eso. Pero si usted le pregunta a una persona que tenga bastante conocimiento sobre el estudio bíblico, le va a salir con una excusa y le va a explicar algo que no tiene nada que ver con la pregunta que usted le hizo. Esa va a ser su respuesta. What about the time? According to Mark, he died at 9 in the morning. According to John, he wasn't condemned to death until afternoon. Ahora, cuando hablamos de la muerte de Jesús, exactamente la hora en Marcos se dice a las 9 de la mañana y en John se dice en la tarde. John 19:14. These are accounts that differ from one another. Did Jesus carry his cross the entire way to Golgotha, or did Simon of Cyrene carry it? It depends which gospel you read. También va a pasar lo mismo con la cruz, si la cargó o no la Did cargó. both robbers mock Jesus, or did only one of them mock him and the other come to his defense? O fue uno de los ladrones que se burló de Jesús, o fueron los dos que se burlaron, o fue uno que trató de defenderlo y el otro se It burló. depends which gospel you Entonces él dice que eso va a depender del evangelio que nosotros leamos, es donde vamos a conseguir la respuesta. read. Did the curtain in the temple rip in half before Jesus died? La cortina en el templo se desgarró por la mitad después que Jesús murió o antes que Or Jesús was it murió. after he died? It depends which gospel you Esa respuesta dependerá del evangelio que usted va a read. leer. I can give you the references for all of these if you need me to, or you can look them up yourself. I'm not making Él dice que quien no lo crea, él puede dar las referencias, o si no, usted puede buscar la información por su propia cuenta. Voy a dejar un extracto más para terminar aquí y entonces hacer la segunda parte otro día, ¿ok? these up. Those are just differences about Jesus' death. What about differences in the accounts of his resurrection? Well, who went to the tomb on the third day? Did Mary Magdalene go alone, or did Mary go with other women? Lo mismo se dice cuando María fue a la tumba, fue sola o fue acompañada. Depends which gospel you read. If with other Eso va a depender del evangelio que ustedes women, vayan how a many leer. of them were there? What were their names? And which ones were they? It depends. ¿Cuántas habían allí? ¿Cuál fue el nombre de ellas? Porque recuerda que estaba María Magdalena, también está María, la madre de Which Jesús. gospels you read. Eso va a depender del evangelio que usted Was lea. the stone rolled away before the women got to the tomb or not? Dice lo de la piedra que estaba tapando la tumba. Dicen que estaba la piedra movida o antes o después que ellas llegaron. Eso va a depender del evangelio que ustedes lean. What did they see in the tomb? Did they see a man? Did they see two men? Or did they see ¿Qué fue lo que vieron en la tumba? ¿Un hombre, dos hombres o un ángel? También eso va a depender del evangelio que ustedes vayan a leer. Esto es más complicado de lo que cualquiera puede pensar. Otros dirán que no tiene complicación. Va a depender de cada quien. Bueno, amigos, esta es la primera parte. Me despido aquí, Rubén Hospedales, Civilización Ancestral. Les prometo traer próximamente la segunda parte. Hasta luego.